Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy estamos aquí con mi querido Noé Ramírez. Él es un chico que es de Guerrero, igual que yo, pero vive en Estados Unidos. Hoy nos va a compartir su experiencia acerca de cómo sanó la relación con su papá. Cuestión que yo viví muy de cerca, tuve la fortuna de acompañarlo en este proceso. La fortuna y el privilegio, siempre digo que es un honor poder acompañar en procesos de sanación, de crecimiento personal. Así que aquí está nuestro querido Noé. Cuéntanos, Noé, algo de ti, acerca de esto, de cómo empezó tu deseo, tu motivación de sanar la relación con tu papá. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un gusto, un honor que me permitas compartir con tu público mi experiencia y cómo fue mi proceso y cómo fui sanando todas esas heridas, esos problemas que se fueron acumulando del pasado. Muchas gracias, pa. Gracias a ti por aceptar y por tu contribución, porque yo sé que tu compartir y tu experiencia va a resonar con muchas personas y esa es la idea. Yo Sí, estoy acá, acá me refiero en el mundo, en la vida, en mi labor, en esta parte de contribuir con el bien mayor. Para mí el bien mayor es la paz, es la armonía. Así que siento que cada proceso que voy facilitando y que ustedes toman y concluyen, esto contribuye muchísimo a un mundo mejor. Así que sí, gracias a ti también por aceptar la invitación. Cuéntanos, gracias. Noé, en un inicio, ¿cómo fue, cómo era, antes de que tú entraras a terapia, cómo era la relación con tu papá? Era muy pesada, muy rígida, era de vivir en el mismo techo, bajo el mismo techo, eh, pero no hablar, no convivir, no platicar sobre absolutamente nada. Era como que si prácticamente yo viviera como con un desconocido que solo llega a trabajar, se va y lo veo los fines de semana. Así Ujú. era la relación, era muy difícil, muy dura, muy complicada y para mí era como que yo no podía acercarme, contarle o abrir mis sentimientos hacia él porque nunca había un espacio, nunca había el momento indicado o nunca había el momento. Y sí, fue difícil, fue duro, eh, fue muy complicado, pero eso fue como que venía de muchos años, no era de cuando llegué aquí y empezó a suceder. Era como que de muchos años pues, se fue acumulando todo eso. Pero pues cuando uno es niño no lo puede asimilar completamente, no lo comprende o no entiende muy bien los motivos del por qué, la razón, el por qué es así o por qué está pasando, por qué solo lo veo un rato y se va. Pero cuando uno, pues de mi punto de vista, que cuando uno va creciendo, empieza a descubrir y empieza a ver la vida de manera diferente y es ahí donde uno empieza a comprender y a decir, ok, entonces no lo veo, no platicamos, no estamos cerca, somos dos extraños viviendo en una misma casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la pregunta que yo tenía. ¿Por qué si yo soy su hijo mayor, soy el primero? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué él es así conmigo? Yo he tratado de abrirme, pero él simplemente se cerró. Y llegó ese momento donde dije, bueno, si él no está dispuesto, yo tampoco lo voy a estar. Entonces fue donde yo empecé a poner mi barrera, empecé a poner mis ladrillos, empecé a poner mi muro y puse mi límite, ok, si tú eres así conmigo,
Entonces, es lo que tú vas a recibir de regreso de mí. Lo mismo de que en cuestión de, así como me hablas, así va a ser de regreso. Básicamente yo seré tu espejo reflejado en ti. Tus propias acciones conmigo van a ser las propias acciones que se van a reflejar en ti por mí, porque yo así lo veía, digo, sí va a ser. Entonces, sí, fue muy duro porque creo que puse, por parte de los dos pusimos un muro muy alto, muy, muy alto, que, que costó poder derribarlo, poder tirarlo, pero lo logramos. Y fíjate que a veces creemos, o sea, yo entiendo la función del muro y entiendo que el muro se pone en principio como una protección. Ujú, ¿Vale? Porque el muro no resuelve ni la tristeza, ni la frustración, ni la impotencia, ni el enojo de que la situación sea como es. Decimos que cuando vamos creciendo, la lógica del niño o la niña es, bueno, si mis papás están acá, porque un día me dijo una consultante, yo hubiera preferido que mi papá muriera, ¿no? Porque por lo menos sé que ya que no está, que no va a venir y tengo esa realidad que puedo manejar mejor. Pero cuando hay un papá que está presente físicamente, pero está ausente emocionalmente, eso causa mucho conflicto y causa ideas como tipo, no me quiere, no me valora, por lo tanto no valgo, por lo tanto, ¿qué hago en este mundo? Por lo tanto, o sea, se hacen muchas conclusiones en esas edades, ¿no? sí, Entonces el muro no resuelve nada, pero sí parece que protege. Aún así, como dices tú, sigue como desuniendo, sigue haciendo la distancia más larga, ¿no? Yo recuerdo que hubo un día en que trabajamos el tema de tu papá acerca de, te motivé a que expresaras tus emociones. sí. Y ese día fue intenso, fue profundo, de sacar y sacar y sacar de muchos años. Y recuerdo que un día me escribiste y me dijiste, hablé con mi papá y le dije todo lo que sentía, o sea, sin filtro. Y entonces nos gustaría mucho que nos contaras ese proceso, o sea, ese día y qué fue lo que pasó después y cómo decirle todo sin filtro de alguna forma acomodó las cosas con él. Sí. Cuéntanos. Bueno, como pasó fue de que yo ya estaba ya en el proceso de las terapias contigo y yo todavía iba como que iba a mi paso lento, iba a mi propio tiempo de sanar internamente, de estar enfocado en mí. Y fue de que sentí que hubo muchas cosas que llegaron de golpe hacia mí y yo no podía defenderme de todo a una sola vez. Entonces tomé la iniciativa de enfrentar el problema más grande, el que más me pesaba, el que más me dolía, el que más venía arrastrando por muchos años. Entonces, fue un día que yo le dije que necesitaba hablar con él, pero cuando le dije, yo estaba lleno de mucho enojo, mucha ira, coraje, un rencor, todo el rencor de niño se postró en mí en ese momento y, y fue muy fuerte, fue muy, 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 muy fuerte. Que le dije, necesitamos hablar, necesito hablar contigo. Él se notó sorprendido porque nunca pensó que yo iba a tomar la iniciativa de decir, tenemos que hablar, vamos a hablar. Y cuando hablamos, de hecho, hablamos aquí donde estoy ahorita, estuvimos frente a frente,
fue muy fuerte, le empecé a decir bueno, primero que nada yo le dije, perdóname, discúlpame por lo que vaya a decir, por si se me salen unas malas palabras, te pido que me disculpes, te pido que me perdones, te pido en adelante, te pido perdón por lo que voy a decir, porque no va a ser grato. Entonces, empecé a decirle todo lo que yo sentía de niño, todo lo que yo había vivido con él de niño, todo lo que él a mí me había dicho de niño, todos esos momentos que para un niño tiene que atesorar con su padre, y conmigo fue como al contrario, distante con sus amigos, con mi hermana. Y todos esos rencores del pasado vinieron hacia mí, y sentí que ese niño de mi pasado llegó a mí para poder darle voz y decir lo que no pudo decir, lo que no pudo expresar. Y salió todo, 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 todo. Le dije de todo, de cómo me sentía, sus errores que estaba cometiendo hacia conmigo, de la manera en que me trataba, de la manera que hablaba o de la manera que se expresaba de mí, de que prefería que los demás me pisotearan y no defenderme yo como su hijo. Y fue muy fuerte para mí. Y una de las cosas que te platicaba cuando te conté era que en ese momento, por primera vez, yo me sentí muy grande a comparación de él. Me sentía muy enorme, me sentía que yo me veía como que si fuera una persona muy gigante y él muy pequeño, porque sentía que en ese momento yo estaba teniendo el control de toda la situación. Claro, con ira, con enojo, con rencor, con tristeza, pero estaba teniendo la situación yo. Por primera vez yo tenía el control y ya no era al revés. Entonces fue muy fuerte, sí, fue muy, muy fuerte porque nunca me imaginé decirle todo lo que le dije, pero siento que fue necesario para empezar a romper esa barrera que nos estaba dividiendo. Fue Fue nes liberador. Sí, sí lo fue, porque ah, cuando acabé de hablar con él, como lo vi, yo nunca lo había visto, lo vi llorar, nunca lo había visto llorar. Eh, Siento que mis palabras dentro de él resonaron algo que lo hizo pensar. Y cuando acabamos de hablar, am, am, me sentí mal, sí, me sentí mal, me sentí culpable porque dije, bueno, yo nunca le había hablado así, Me escribiste, nunca, ¿te acuerdas? Y sí. recuerdo que te dije, mira, esto de todo lo que le dijiste a él en vivo, en terapia intentamos hacerlo por escrito o con una silla vacía o con una visualización, porque Ujú. justo es muy fuerte y a Sí, veces se corre el riesgo de que esto acabe mal, porque sí, si el otro, papá o mamá, están recibiendo, pues reclamo, porque la verdad sí, es un reclamo, es una queja, generalmente se ponen defensivos, entonces sí cuidamos esa parte, pero bueno, yo también te dije, si ya lo hiciste, vamos a bendecir el bien en esta situación y a ver qué sigue, ¿no? Pero sí, finalmente, como te decía, creo que sí se abrió una puerta con esto que para los dos fue complicado. Por fin, como bien lo dices, por fin le diste voz y salida a todo eso que estaba dentro de ti y que te estaba causando mucho malestar, mucha infelicidad, Noé.
que no te Sí. permitía vivir una vida como inseguridad contigo, me acuerdo también, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, algo se desatoró. Sé que tuvo que pasar una temporadita, no sé, unos días o tal, en donde no se hablaron porque necesitaban procesarlo, tu papá y tú. Y ahora cuéntanos, ¿cuáles son los límites que a partir de ahí tú empezaste a poner con tu papá ya más seguro, más confiado de ti, más ligero? Estos límites tan importantes en la relación que al día de hoy han hecho que ahora el vínculo sea mucho más estrecho, más de unión. Cuéntanos. Bueno, sí, como dices, tuvimos un momento de distancia de no quiero verte ahorita, no quiero hablar, no quiero ni que nos topemos, porque lo que acaba de pasar fue muy fuerte. am, pero con el Ujú. tiempo a la semana, él se empezó, sentí que mis palabras, como dije, resonaron en él, porque la manera en cómo me habló ese día, fue un fin de semana, un sábado, fue muy difícil. En mí me quedé sorprendido porque dije, wow, qué cambio. Y en mí dije, así quiero que sea. ¿Qué cosas No, empezó a cambiar tu papá, Noé? en Así la muy manera, diferentes. en la manera de cómo hablaba conmigo. Eso fue el primer paso de todo. En la manera como me hablaba, antes era como que muy agresiva, como con coraje, siempre enojado, como si yo tuviera la culpa de algo. Y después de eso fue como que tranquilo, calmado, relajado, todo pacífico, ¿entiendes? Sí, fue así. Y así se fue dando por unos meses. Y en cuestión de los límites, cada quien pusimos de que, ok, cuando sintamos algo, hablarlo, decirlo, contarlo. Eh, y eso creo que fue lo que nos unió mucho más, mucho, mucho más. Pero sí, de eso pasó un tiempo, pasaron algunos meses desde la plática hasta algunos meses antes que tuvimos una plática diferente. Tuvimos una plática ya más tranquila, más calmada, más moderada. Fue una plática muy, muy bonita que igualmente tuvimos en este mismo lugar, pero ya fue de manera diferente, Ujú. fue más pacífica. Y entonces cuando se da todo este proceso, porque a veces hijos, papás e hijos cuando están en proceso de terapia y tal, a veces se vive la distancia como algo peligroso, les da miedo, como estamos distanciados. Pero sí quiero recalcar que a veces la distancia es necesaria. Sí, O sea, no va a durar para siempre, es temporal en lo que tú acomodas, en lo que él acomoda. Em, él vivió, vamos, él vivió de ti, todo lo que le dijiste fue la dimensión, o sea, tu papá dimensionó completamente el impacto que tuvo en ti, lo que hizo y no hizo. Y eso era algo que probablemente tu papá no tenía muy claro, ¿no? sí. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras, a partir de ese momento, ¿cómo es que cambió tu relación con tu papá a partir, no a partir, sino en relación con esto del perdón, de liberar, de entender a papá? Cuando estamos enojados con papá o hay resentimiento, no hay lugar para el entendimiento, para la empatía, para decir, híjole, es que mi papá también tuvo una historia difícil, es que a mi papá, si no me abraza, es que pues a él no lo abrazaron. Esto no lo vemos. Si no me besa, si no me habla con dulzura,
es porque a él tampoco se lo dieron. Entonces, papá, y esto pasa más en papá, pues hombre, ¿no? Del género masculino que los enseñan mucho con esta rudeza y con esta distancia y que para muchos papás el éxito de ser papá es ser proveedor más, pero no tener un acercamiento afectivo con los hijos, ¿no? Entonces, tu papá vio todo esto, vio el impacto y empezó a generar cambios. Cuestión, Noé, y para todos acá en el auditorio, que no siempre sucede, ¿eh? O sea, hay papás que cuando reciben esto, o cuando el hijo o la hija van sanando, los papás se alejan, como que no saben qué hacer con esto. Y yo te lo dije una vez, tu papá es muy valiente, porque digamos que aguantó vara, como decimos en México, y no solo eso, sino que tuvo la iniciativa de transformar la relación para él y para ti. Y esto es muy, muy importante. Hoy, ¿cómo sientes tu parte de seguridad, autoestima, paz interior, como resultado de que esto se sanó? ¿Cómo lo sientes? No, mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor. Porque en el ámbito laboral, en mi vida personal, es como que se hizo la luz, llegó la paz, la tranquilidad otra vez, como de ya no estoy enfocado en mi enojo, en mi rencor, en mi odio. Ahora sí estoy como que le di paso a mi vida, a ver lo que no veía, a ver la vida en color rosa. Ahora es muy diferente, muy mejor, más Ujú, tranquilo, más en paz y más en unidad. Sí, ujú. eso en mi ámbito laboral cambió mucho, 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 porque era como que yo decía, no, ya no quiero ir, es muy difícil, muy complicado, pero lo complicado no era el trabajo, lo complicado era lo que yo estaba teniendo por dentro, que me hacía pensar que era el lugar, eran las personas, y no me daba cuenta que era yo. Ahora sí como dicen, no eres tú, soy yo. Claro, porque Sí. tú igual que todos los demás tenemos cosas atoradas. Cuando tenemos mucha densidad emocional dentro, pesado, o sea, lleno de rencor, porque además también está la confusión, ¿no? Por lo que te decía al inicio pero eso que decías tú ¿por qué mi papá hace esto? ¿Por qué mi papá no lo hace? Ujú. Empezamos a tener mucha más claridad. Papá y mamá son nuestras figuras primarias de relación. De ellos aprendemos como referente todo lo que tiene que ver con los grandes temas de amor, trabajo, vida, muerte, salud, amor propio. De ellos aprendemos esto. Entonces es bien importante entender y recordar que nuestros padres no fueron a terapia, Ay, que son personas que nos criaron de la mejor forma que pudieron, aún con sus heridas, con sus pesos. Y acá también llegó un momento, Noé, que yo recuerdo mucho, que fue el día en que tú entendiste el dolor de tu papá, de su ay. vida. Cuéntanos cómo fue esto, cuando lo ves y lo entiendes, ¿qué pasa en ti? No, pues fue ahí como dicen, ahí sí me cayó el 20 de decir, porque yo me cuestionaba, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ok, pero si no te dieron lo que yo estoy pidiendo, que es cariño, amor, abrazo, porque es mi culpa. Pero con el proceso, con el tiempo, comprendí que sí, que para él fue difícil, fue duro vivir en la situación que él y todos sus hermanos vivieron, con la situación que vivieron con su padre,
Fue muy duro, fue muy difícil tener que trabajar desde niños, tener que sacar su casa adelante, tener que tomar obligaciones que un niño no tiene que tener a esa edad. Sí, fue muy difícil para mí comprenderlo, pero cuando lo entendí y lo comprendí fue como que he sido injusto, eh, eh, un poco injusto de ese lado porque no me he puesto en sus zapatos, no lo he comprendido, no me he puesto a imaginar al 100% lo que él vivió, Ujú. lo que él pasó, Lo lo que que él pasa es tuvo que que de niños, pasar. perdón que te interrumpa, de niños no podemos ponernos en sus zapatos, de adolescentes tampoco. De niños no podemos entender, o sea, la lógica infantil es breve y es concreta. Si son mis padres, su función es amarme, cuidarme, protegerme, atenderme. Esa es la lógica, punto. El por qué no lo hacen, no lo tenemos presente para nada. Lo vamos conociendo después en un proceso de terapia, Sí, ¿cierto? sí, Entonces, es bien importante que que tengamos los momentos en la terapia, en el proceso, de sentarme literal en la silla de mi papá o de mi mamá y de mi mamá, porque hay que sanar también a mamá, para entender qué pasó con su vida. Y sabes qué, algo bien importante, Noé, llegar a la conclusión muy liberadora de que entendiendo su historia, entiendo que no tuvo que ver conmigo, que no era que yo no valiera, que no era que yo no fuera importante, que nada de eso, o sea, vamos como despejando conclusiones absurdas y nos vamos quedando solo con esta enorme verdad que es, los papás dan solo lo que les dan o lo que aprenden a dar. Punto. No pueden dar más, ¿cierto? sí. Ujú. Oye, Noé, hoy cuéntanos, ¿cómo definirías hoy la relación con tu papá? ¿Cómo es? Estable, saludable, pacífica. Es ¿Se comunica mejor. más? Sí, 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 sí. Es mucho mejor. Ahora que llegan los fines de semana, es como que, ok, estamos aquí en la casa, una carne asada, más unión, platicar, dialogar, cosas de la vida. Am, Recientemente, el fin de semana pasado, le pregunté una pregunta que nunca imaginé que yo iba a preguntar o, o que se iba a dar el momento para preguntarle. Dije, porque en mí, como la situación era tan dura y difícil, era como, no hay tiempo ni chance para preguntar nada. Y le pregunté, ¿cuántos años tenías cuando yo nací? Y, y ahí fue donde vi y dije, wow, esto es lo que quiero, así quiero seguir en esta paz, en esta tranquilidad, sin miedo a hablar, preguntar, saber más de él, conocerlo más a fondo. Y ha sido muy, muy, muy bonito, esta unión que tuvimos. Claro, justo la intención y motivación de conocerlo más es parte del proceso. O sea, cuando estamos en enojo y resentimiento, a mí me da igual. O por lo menos lo digo, a mí me vale. Y lo digo, claro que con ironía, porque estoy llena de rencor y de herida. Pero una vez que lo voy sanando, yo me acuerdo una vez que cuando yo iba sanando el tema con la relación con mi mamá, cuando yo comprendí todo lo que ella vivió y cómo se sentía, porque es ponerse en la piel, ¿no? De ellos. Cómo se sintió lo que ella vivió y aun cuando me puse en sus zapatos, te juro y les juro que no podemos lograr dimensionar, podemos lograr calcular,
más o menos cómo se sintieron, pero la dimensión no. Y cuando yo lo entendí, de verdad puse mis manos en mi corazón y dije, chin, qué mal la pasó mi mamá en este sentido. Lo Sí, lamento mucho, pero ya no en la silla del reclamo, sino en la silla de la comprensión, porque yo estaba sanando. Y otra cosa, es sumamente importante saber, entender, asumir que cuando somos adultos, ya nos toca a nosotros sanar nuestras heridas. Ya no se vale como tú dame y por culpa de mis papás yo soy alcohólico, yo no trabajo y yo no tengo sentido. No, no. Cuando somos niños sí, claro, no tenemos para dónde. Adolescentes tampoco. Pero más adelante sí tenemos la responsabilidad de sanar. Papá y sí. mamá lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. No, una vez me dijo una persona, ¿cómo me duele que mi mamá no haya querido quererme? Y le dije, no, no fue que no quisiera, no podía, ¿sabes? Ah, Entonces, es importante que como adultos vayamos sanando esto, entendiendo y acomodándolo. Tengas a tu papá cerca o no, haya trascendido o no, de todos modos es importante que en nuestra percepción, en nuestra representación de papá, mamá, esté limpia esa imagen, esté despejada de resentimientos, de toda esta parte, y se queden una energía de papá y mamá muy en armonía con nosotros, sabiendo que en todo momento, pues ellos hicieron lo mejor que pudieron. Y otra cosa que quiero compartir acá, Noé, es que en algunos momentos de algunas sesiones me han dicho con mucho dolor, es que esto que hizo papá no tiene nombre y fue horrible y qué mala onda y qué cabrón y no, y cuando le rascamos un poco a estas cosas, resulta que esos actos que no entendieron en su momento las personas porque pues era doloroso, en realidad tenía una intención de protección para los hijos. sí, Voy a poner un ejemplo, un papá sobreexigente que bueno, que trae al hijo, a la hija así de y estudia y sé el mejor claro que tiene resultados emocionales nefastos, pero la intención es, quiero que seas una persona que enfrente la vida y que no pases lo que yo. Algo así, sí. algo así. Entonces sí es importante ver que debajo de la actitud de nuestros padres también hay una motivación que no conocemos, pero que seguro pues ellos le encontraron un sentido de pues de conveniencia. Noé, vamos a empezar a cerrar la entrevista y te quiero preguntar, ¿qué le dirías a las personas que hoy están súper peleados con papá, que no lo quieren ni ver, que lo rechazan, que, o sea, están casi en odio con papá? Cerca o no, no importa. ¿Qué les dirías a estas personas? Y así como yo tomen la iniciativa y no dejen que el tiempo pase porque, como dice Juan Gabriel, el tiempo es un cruel amigo, no perdona nada, no dejen que el tiempo pase sin solucionar ese problema con su papá o con su mamá. No dejen que el tiempo pase porque cuando sea demasiado tarde es donde se van a encontrar con el hubiera, lo hubiera hecho diferente, hubiera platicado. La ¿Cuánto culpa. daría? ¿Cuánto daría por volver a hablar con él, por pedirle perdón, por hablar una última vez? Y es donde asimilan de que es demasiado tarde. So, tomen la iniciativa, enfrentar los problemas a la cara, frente a frente, así como lo hice yo. Me costó, fue muy duro, pero los regalos que trae eso consigo, el perdón, son las delicias de la vida. Es una paz tan reconfortante.
muy hermoso. muy hermosa. Y como siempre les digo, si tú vas sanando la relación con papá y mamá, ya decidirás tú qué tipo de relación quieres. A lo mejor tú dices, a ver, yo ya lo sané, porque a veces hay confusión, ¿eh? La gente piensa, si se sana, significa que la debo aguantar, tolerar, que tengo que estar. No, no tienes que, no tenemos que. El amor no es cargar, tolerar, aguantar. Si tú sanas la relación con tu mamá, lo cual hacemos de manera personal, perdón que sea reiterativa, pero personal, con nosotros, hacia nosotros, para nosotros. No necesitamos a papá y a mamá presentes físicamente para sanar, ¿verdad, Noé? Sí, No es necesario. no, Esto es parte del proceso de terapia de sanación. Entonces, cuando yo voy avanzando en el proceso, yo puedo elegir si lo sané, no hay rencor, hizo lo mejor que pudo, pero aún así elijo tener esta distancia por opción propia, pues, porque me protege. Yo he tenido varios casos así, sobre todo de hijas con mamá. No tengo tema con ella, le deseo el mejor bien, pero estar a su lado es tóxico. sí, Estar a su lado, más allá de sumarme, me resta, me pues, quita paz, me quita, me saca de mi centro, ¿no? Entonces yo deseo el mejor bien para mamá. Ya entendí todo, que me hizo lo mejor que pudo, pero yo elijo para proteger mi paz, no relacionarme tanto con ella o no relacionarme. Y también esto es válido, lo quería aclarar, es válido. No sí, porque tomemos esa elección somos malos hijos. Somos personas que estamos en un proceso. Y creo que es hora de romper el mito de que por ser mamá y papá tenemos que aguantarlo todo. No, 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 no. Hay que cuidar ante todo nuestra paz y nuestro lugar en el mundo. sí. Oye, Noé, pues ha sido un honor compartir No, contigo. el honor es mío. Gracias por Gracias. aceptar la invitación, por compartir tu experiencia tan valiosa, tan valiosa. Y entonces, bueno, pues ojalá que para nuestro auditorio esto haya sido de contribución. Creo que pues todos tenemos un papá o tuvimos un papá, así que nos atañe y que haya resonado en las almas de varias personas que aún no se animan a sanar esto, Noé. Espero que este sea su llamado a tomar la iniciativa y hacerlo. Esperamos que con esta, sí, la iniciativa, que con esta charla se prendan foquitos y se prendan ánimos. Noé, te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias, Beso hasta igualmente. allá. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Bye.